Para la base de la pirámide, la mejor opción y posiblemente la única que tengan para salir de esas condiciones sea la educación. ¿Tú no estás de acuerdo en eso? No, sinceramente no. Estadísticamente no se prueba. O sea, estadísticamente no se prueba. ¿Estadísticamente no se prueba qué? Y es ¿Que la educación le dé mejores condiciones de vida a las personas? Que la educación es un sistema inflacionario y que está en muchos sentidos anticuado. O sea, ¿tú crees que una persona que tenga secundaria, que tenga preparatoria, un bachillerato técnico, no va a tener la posibilidad de tener mejores condiciones de vida a alguien que nada más tiene la primaria? Sí. Tiene que ver con la educación. Con la manera como la educación tiene o no que ver con la movilidad social. Sí, pero te estás yendo al extremo de la gente más rica del mundo. Es que yo estoy hablando de los 50 millones de pobres en México. Sí. ¿Cómo vamos a sacarlos de ese Definitivamente no es educación. Entonces, ¿qué es? Cambio estructural, cambio político, condiciones materiales. ¿Y cómo vamos a lograr, vamos a lograr esos Sí. cambios? Mira, tu premisa es cambios estructurales. Sí. Para lograr hacer cambios estructurales, requieres que el Estado los genere a través de políticas públicas. Sí, infraestructura. ¿Cómo la gente va a lograr tener la conciencia de poder votar por iniciativas que privilegien eso si no tienen educación para poder discernir entre un político que les está vendiendo humo y un político que realmente está basando sus propuestas en cambios estructurales? Todas las premisas que estás tomando como ciertas que no te has cuestionado. Caballeros, quería más y aquí estoy con Diego Rusarín. Acá siempre hay más. Siempre hay con queso, ¿verdad? Oiga, pues fíjate Diego, que de la última charla que tuvimos ya hace unos meses allá en Celaya, Guanajuato, sobrevivió a Celaya, Guanajuato, señores, para que vean que pueden Gran visitar. lugar, fui muy bien recibido, muy bien tratado, te agradezco. No, hombre. Oye, quiero hablar contigo, quiero hacerte algunos planteamientos, no sin antes preguntarte a ti ahorita cuál es tu planteamiento en general con respecto a el uso efectivo de los sistemas educativos, o si queremos hablar de México, del sistema educativo mexicano, y qué tanto ese entorno está empujando o mejorando o destruyendo la calidad de vida de las personas. ¿Cuál es tu postura? Y de ahí voy a tratar de yo hacer mi planteamiento. O sea, en un sentido filosófico, el rol de la educación debería educarte a pensar. O sea, la educación debería enseñarte a pensar. Pero contextualizando a mi noción de lo que es la filosofía desde el materialismo dialéctico, es que la educación también no es algo causa de sí, sino que la educación es consecuencia de una serie de condiciones anteriores. Entonces la educación no surge de la nada, sino que la educación surge, en un sentido hegeliano, de la intención de la libertad, del espíritu de la libertad, manifestándose a través de la creación de estas instituciones, si quisieras verlo así, ¿no? Pero pues obviamente estas instituciones, en un sentido materialista, son consecuencia de toda una relación entre poderes materiales anteriores. Entonces, ¿qué es la escuela? ¿Qué son las instituciones educativas? ¿Para qué sirve la educación realmente en ese sentido? ¿Y por qué la premisa original de la escuela nos debería de enseñar a pensar y no tanto enseñarnos cosas? Enseñarnos temas, sujetos, funciones, sustancias, herramientas, técnicas, sino realmente enseñarnos a pensar. Porque una educación que no es emancipadora, lo que hace es que perpetúa la ideología que la crea. Claro. O sea, si una persona no tiene las capacidades y las herramientas de cuestionar incluso la educación misma, hace que la educación no sea más que un sistema que perpetúa las condiciones que la producen. ¿A qué voy con esto? Digo, es prácticamente irrefutable que la educación hoy es una máquina de creación de empleados. O sea, ahorita. Sí, la educación hoy es eso, ¿no? ¿Pero por qué? Porque hay un sistema por detrás que necesita empleados. Claro. Entonces, como el sistema necesita empleados, la educación es la solidificación de todas estas lógicas sistemáticas en la producción de capital humano. O sea, tú sales de la escuela y la métrica de éxito de una buena universidad es la empleabilidad de sus alumnos, ¿no? Entonces, si una escuela tiene un alto nivel de reclutamiento para la gente recién graduada, es una buena universidad, ¿no? Pero ¿eso es realmente una persona educada? O sea, una persona educada es una persona que consigue empleo rápido. Pues no necesariamente, ¿no? A mí me gustaría plantear la idea de la educación desde otro ángulo, desde la idea de crítica, ¿no? Una persona que sabe pensar es una persona que es capaz de ser crítica aún de aquello que le enseña. Crítica es la posibilidad de exponer cuáles son los supuestos a priori para hacer un argumento. Entonces, si alguien te dice, hay una lógica de la administración de los recursos, y tú naturalizas esa premisa como diciendo, sí, la administración de los recursos es lo que nos hace actuar socialmente, ¿no? Tú naturalizas esa lógica sin cuestionar los supuestos a priori que justifican ese argumento. Entonces tú solo te memorizas el argumento de, es que como somos nosotros maximizadores de resultados, minimizadores de recursos, pues entonces actuamos bajo la lógica económica.
Pero esa lógica económica necesita otra serie de supuestos anteriores para establecerse a sí misma como cierta. La escuela no te enseña a pensar así. La escuela simplemente te enseña a pensar cómo ser el mejor dentro de la lógica economicista. Entonces, el problema para mí es que si nosotros nos quedamos bajo el paradigma educativo y no cuestionamos el paradigma educativo como consecuencia de causas materiales anteriores, lo único que estamos haciendo con la educación es enseñar a gente a perpetuarla como es. En lugar de enseñar a gente o posibilitar a gente a que desde otro lugar voltee a ver la educación también como parte de un todo, como consecuencia de condiciones materiales anteriores, como una ideología que busca perpetuarse a sí misma y como una serie de argumentos y presupuestos que necesitan otros presupuestos a priori anteriores que no necesariamente están implícitos en la educación. Fíjate, estoy totalmente de acuerdo con respecto a que el sistema... Los sistemas educativos siempre van a estar sujetos al ismo en el que al que sirven, ¿no? Yo siempre he dicho eso. Un sistema educativo va a estar al servicio del ismo al que sirve. En el capitalismo está el sistema educativo que tiene como objetivo, bien dijiste, la inserción y la pertinencia laboral, porque finalmente es lo que mejora las condiciones o tiene la posibilidad de mejorar las condiciones materiales de vida. Cuando fue el feudalismo, el sistema educativo servía para otros fines, servía para mantener sujeto para mantener o perpetuar en el poder al señor feudal versus a la persona que trabajaba a la servidumbre. Y si nos vamos en la historia, eso es muy interesante porque finalmente el día de hoy hay un tema con la educación, ¿no? Que los jóvenes, los chavos están sumamente confundidos de cómo utilizar la herramienta del sistema educativo para lograr mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Y hablamos de que en el sistema capitalista, quien tiene la rectoría de la educación es el Estado. Y el Estado se regula con respecto a la democracia y al mercado y a las condiciones que lo sujetan. Entonces, fíjate, de las cosas que yo te quiero plantear el día de hoy es entender que el sistema educativo es un mecanismo que las personas siempre han echado mano precisamente para buscar mejorar sus condiciones de vida. Y se ha transformado, se transformó de la escolástica, de esto del maestro, del alumno, después al conductismo con Pavlov, con Skinner, después al constructivista. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, que los países necesitaban sistemas que lograran para lograr reconstruir. El Fordismo. Exactamente. Pues ahí se reconstituye el modelo educativo y se empieza a entrelazar con el modelo capitalista para lograr generar inserción, pertinencia y crecimiento y desarrollo económico, ¿no? Supuestamente. ¿Por qué supuestamente? Porque los índices no reflejan como tal. O sea, es que podrías levantar un muy buen argumento diciendo que somos la generación más educada de la historia, pero los ingresos están colapsados, o sea, los salarios mínimos están congelados o estancados de hace décadas, si lo tendríamos que ver por país, pero en su gran mayoría, que no responde directamente al nivel de escolaridad, y que lo otro es que lo que tienes que medir realmente son los índices Gini, que son movilidad social, sí. Y tendrías que ver realmente si los países que tienen mayor educación hubo realmente una repercusión directa en el índice Gini o en el ingreso per cápita de la gente, o si no. Precisamente ese es el punto. Porque a ver, o sea, Cuba tiene un nivel de alfabetismo más alto que Estados Unidos y no necesariamente se ve traducido en riqueza. No, pero algo importante que tenemos que aclarar es que una cosa es la educación básica, una cosa es la educación media, otra cosa es la educación superior y otra cosa es la capacitación para y en el trabajo. Sí, entonces ¿a qué te refieres con educación? A toda la ruta que un ser humano ahorita en el modelo económico en el que estamos viviendo transita de manera obligatoria, o sea, porque hoy es obligatorio estudiar. ¿Tú te dices que la educación te saca la pobreza? Es la mejor herramienta que tenemos hasta ahora. Es la mejor herramienta que tenemos hasta ahora, materialmente, con resultados, sean, si quieres, pobres, pero es la mejor herramienta que tenemos para el desarrollo y el progreso de la humanidad, el sistema educativo. Y por eso, más bien, mi tesis es que debemos de poner más atención en transformar los sistemas educativos para entonces hacer de esta herramienta una herramienta muchísimo más pertinente de la que hoy es, en donde se integran también estos elementos que tú dices, que enseñan a la gente a pensar. Ok, la gente puede llegar a pensar, pero finalmente la gente también en este sistema económico va a necesitar trabajar.
Entonces, yo soy de la idea que la gente necesita aprender a trabajar, necesita aprender a pensar y que el sistema puede convertirse en lo que el entorno requiera, pero que tenemos que tener una participación más crítica en cómo se constituyen los sistemas educativos en cada país, que en este caso pues es a través de la democracia. O sea, hay muchas premisas muy complicadas y codependientes unas de otras. O sea, vámonos a hechos duros. Okay. La herramienta que más ha sacado gente de la pobreza en el mundo es el Partido Comunista Chino. Sacó 250, 270, depende exactamente cuándo lo midas, 270 millones de personas de la línea de pobreza. Entonces, ¿Cómo lo hizo? Pues a través de muchas cosas. Creación de infraestructura, empleos, transformar de un modelo agrícola a un modelo industrial. O sea, hay muchas cosas. Pero ¿cómo logra eso? Pero no solo es educación. Pero la educación es lo que genera las capacidades humanas para la transformación. Entonces una persona de la nada... No, le estás atribuyendo un valor mesiánico a la educación. No. Es que el ser humano... O sea, según tú, China, o sea, lo que hizo fue educación. No, es que el ejemplo de China es un ejemplo sesgado de encuadre. ¿Cómo que sesgado? Hay un montón de gente no, ahí. Dime, dime quién más sacó millones de personas de la pobreza y cómo. El capitalismo sacó millones de personas de pobreza. El capitalismo. Claro que sí. Pero a ver, por supuesto. 280 fueron en China. Ahorita, sí, pero en China hay esa cantidad. O sea, me estás aventando un argumento. Te estoy dando un número, no es un argumento. Por eso, es un número que corresponde a China. ¿Sí? No corresponde a la realidad mundial. Porque hay otros países que no tienen los 280. ¿Cuántas personas hay en China? 1.4 billones. Ok, en México hay 124 millones. No, pero a ver, tú empezaste diciendo que la educación era la herramienta que más podría sacar gente de la pobreza. Sí. Yo te estoy diciendo que el mecanismo o herramienta que más ha sacado gente de la pobreza es el Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino, ¿cómo desarrolló? ¿Cuál fue? Con muchas cosas, entre ellas educación, pero definitivamente no es a base de pura educación. No vamos a caer en el absoluto de que es pura educación, pero te aseguro que el sistema que logró construir a los liderazgos y es la educación. O sea, mira, ahí te va, déjame plantearte un poco más el... ¿Tú ya estás seguro de eso o quieres platicar sobre ello? No, quiero platicar sobre ello. Okay, y quiero plantearlas... No, porque lo estás planteando como una seguridad a priori. Justo la idea de crítica es cuestionar los argumentos que sostienen lo que estás diciendo. Okay, o sea, yo no te tengo que justificar si la educación no es o no. Tú me estás diciendo que es la educación. Tú me tienes que explicar por qué la educación logró en China sacar 280 millones de personas de la pobreza. No, es que si no, yo tengo la razón. No, ese ejemplo es el que tú me estás poniendo. Yo te puedo justificar en México, déjame platicarte en México cómo fue que la educación sacó del analfabetismo a la mayor cantidad de personas en México. De analfabetismo, no de la pobreza. Bueno, es que el no ser analfabeto le da condiciones materiales a las personas para salir a la pobreza. Ahí te va. Hace 100 años que se crea la Secretaría de Educación Pública con Vasconcelos. El primer objetivo que tenía la educación era el analfabetismo, radical analfabetismo. Ajá. Una vez que se logra a través de un sistema educativo que es el que logra hacer eso, después el siguiente objetivo fue la distribución y la cobertura universitaria de escuelas. Eso hizo materialmente que México pasara de un sistema agropecuario a un sistema industrial. Si no hubiera existido el sistema educativo que le enseñaba a leer y a escribir a la mayoría de los mexicanos, no hubiera pasado a un sistema... no estoy diciendo que estoy diciendo que sea la condición única. Estoy diciendo que fue la herramienta que logró hacer la transición. Sí, lo que dijiste es que era la más importante y la más eficiente en sacar gente de la pobreza, y es donde te estoy cuestionando. O sea, lo que estoy cuestionando es tu premisa absolutista. O sea, la premisa absolutista dejas de cuenta como una serie de supuestos a priori que creo que no estás consciente de lo que estás diciendo. O sea, a ver, si no existiera la capacidad física y la herramienta física para ejercer esos conocimientos adquiridos, los conocimientos adquiridos no sirven de nada. O sea, yo te puedo enseñar programación, pero si no tienes compu, pues no sirve de nada que sepas sobre programación. Sí, pero no estamos hablando de estudiar programación porque necesitas una computadora. Estamos hablando de habilidades básicas. Pero es que está bien raro porque la manera como planteas el argumento, te das cuenta que a cada rato mueves la portería. Primero dices que educación es una cosa, que es todo. Y luego no, es solo una cosa, que es lo básico. O sea, hay que poner criterios claros para saber de qué estamos discutiendo. Si no... Te estoy dando un criterio claro. El criterio claro es... Estamos hablando de México. Te fuiste a un punto que desconozco, el de China. Pero es que tú dijiste que la educación es lo que más ha sacado gente de la pobreza. Y te dije que no. Pues es que los datos así lo dicen. Pero es que no. Lo que más ha sacado gente de la pobreza es el Partido Comunista Chino, 280 millones. Dame un mecanismo, herramienta, sistema o institución que haya sacado más gente de la pobreza. No lo hay. En México, en el mundo. O sea, tú hiciste el argumento de manera absolutista. Yo te corregí. No, es que en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Estás haciendo otro argumento.
Pues estoy tratando de... Perfecto, estoy tratando de, perfecto. de Pero es eso. responder a la retórica. Tú me hiciste un argumento, yo te di el contraargumento de por qué el argumento que habías hecho A ver, estaba vamos fuera a de lugar. organizarnos. Mi argumento es, la educación es posiblemente, porque lo digo posiblemente, sí, para no caer en el absoluto. Para no caer en el absoluto. Porque si vengo a hablar es que puedo cambiar de opinión. O es una de las... Es una de las. Ahí sí te la doy. Pero yo sí considero que es la que más posibilidad tenemos de incidir de manera democrática porque está instalada en el Estado. Ahí sí no te la voy a dar. Ahí te va por qué. Ok. El problema de la relación entre política y educación, ¿ok? No existe tal cosa como un vacío ideológico. Los vacíos ideológicos siempre se ocupan, ¿ok? Incluso la decisión de qué es político y qué no es político es una decisión política, ¿ok? La idea de decir que si nosotros enseñamos o no política e ideología en escuela es una decisión política. Porque en la escuela se perpetúan todos aquellos supuestos ideológicos que están ausentes en la discusión política. Ajá. Si tú no enseñas política, lo que estás dejando es que la política se filtre a través de los supuestos a priori que los alumnos no aprenden. ¿Entiendes? O sea, no existe tal cosa como una escuela apolítica o una escuela fuera de unismo. No existe. O sea, el ismo condiciona el sistema educativo siempre. Claro, y lo presupone, lo produce, ¿sabes? Claro. O sea, la condición material produce el ismo. En eso estoy de acuerdo. Entonces, la escuela no es apolítica, sino que la escuela acaba, si no es descaradamente política, la escuela acaba siendo nada más que un mero instrumento político que funge como política sin querer serlo, ¿no? Como decir, no, pues es que en la escuela no deberíamos de hablar sobre política, no deberíamos de politizar ni hablar sobre relaciones humanas o sociedad o poder, no, porque ellos aprenden técnica, ¿no? Ellos aprenden herramientas prácticas para la vida, ¿ok? ¿Pero por qué? No, porque pues en la vida hay que producir. ¿Pero por qué? No, en la vida no, en este momento del istmo hay que producir. Bueno, ves, entonces justo, sí. ¿Cuáles son todos aquellos presupuestos a priori que te permiten hacer estas aseveraciones? Y en aquellos presupuestos a priori es donde se esconde la ideología. Ahí es donde está escondidita. Justo aquello que no sabes que sabes es lo que te mete la pata y te hace un argumento, o sea, lo que hace que tus argumentos sean ideológicos. Entonces, o sea, la idea es, a ver, ¿podemos aspirar a hacer mejores cosas con la educación? Sí, creo que sí. Definitivamente se puede mejorar en muchos sentidos. ¿Es la educación la panacea que nos va a sacar de los problemas en los que estamos? No, definitivamente no. Sí, pero yo entiendo porque tú estás esperando que, y eso lo digo porque te he escuchado, tú estás esperando que realmente los cambios estructurales se logran cuando se den las condiciones materiales. No, resolvamos y superamos al capitalismo, porque finalmente el sistema educativo, insisto, responde al capitalismo. Pero, sí. A partir de ahí, llegando ahí a partir de ahí, porque si nos vamos para atrás, pues podemos cuestionar un chorro de cosas. Pero a partir de ahí, ¿cuál es la causa que condiciona que una persona gane de 6 mil pesos a 12 mil pesos? Es la educación universitaria. Color de piel, género. Come on, no, neta. O sea, ¿en México? En el mundo. En el mundo. O sea. A ver. O sea, tú estás diciendo que una persona que no es blanca, hombre, heterosexual. Ya lleva las de perder. Pero finalmente no es precisamente un grado académico, algo que genera igualdad de condiciones para encontrar una oportunidad laboral. Seamos sinceros con esto, ¿ok? Vamos a suponer, tú naciste en una familia miserable, ¿ok? Y esto para esto hay estudios, o sea, esto te lo estoy contando de manera anécdota, pero hay estudios internacionales hechos sobre este caso. Tú naciste en una familia miserable, ¿ok? Sí. Y caíste en una beca donde te dieron una excelente educación y te mega mataste trabajando un trabajo durante el día, yendo a la escuela en las noches y haciendo tarea en las madrugadas, mal durmiéndote y sacaste un título universitario. Ajá. Y hay otro vato, ¿ok? Que no hizo nada toda la vida. Y igual le dieron beca porque su tío era decano de la universidad y el vato pasó porque sobornó a todos los maestros. Igual tiene exactamente el mismo título, pero su tío lo recomendó para el puesto. Las probabilidades reales es que ese güey recomendado, huevón, acomodado, privilegiado estructuralmente, tenga todas las de ganar versus el vato que se esforzó y sacó el título. Sí, pero eso son otras causas. Eso es el mundo real. Condicionan, pero no fue su tono de piel, no fue su circunstancia, fue su condición material y la oportunidad que tuvo contingencialmente ahí, ¿no? Sistemáticamente hay una serie de relaciones de poder que privilegian algunos colores de piel, algunas preferencias sexuales, algunas habilidades, algunas capacidades contra discapacidades que permiten el acceso a ciertas oportunidades de trabajo que otros no lo tienen. Pero ¿estás de acuerdo que para el más vulnerable entonces el sistema educativo sigue siendo su mejor opción dentro de las opciones que no tiene? Si quieres vamos a decirle menos peor.
No, o sea, menos peor, te la aconsejo, menos peor. Pero para así esa te la persona vulnerable, que tú dices que tiene menos oportunidades, Sí. el sistema educativo que provee el Estado, del nivel que sea, sigue siendo su mejor opción. Es la menos peor. Es ahí en donde entonces baso la premisa en donde para las personas en este ismo, en el capitalismo, la mejor opción de la que pueden echar mano fuera de las condiciones que les tocó vivir es el sistema educativo. Pero te das cuenta lo absurdo que es el argumento. A ver. O sea, te llevé del absolutismo de decir Sí. que la educación era como la No, pero herramienta tú- más tú estás poderosa. tú estás queriendo plantear que yo vine aquí de manera absoluta si estás diciendo, No. estás haciendo un hombre de paja mío de que yo vengo a decir ver. que es absoluto. Al que esté viendo este video se regresa a los primeros minutos y pone la frase que dijo el señor diciendo es la herramienta más poderosa para sacar a gente de la pobreza. Eso dijiste tú. Sí. Eso, sí. de ahí estoy partiendo. Ok, después pasaste a es una de las. Sí. Ok, y ahorita porque ya llegamos. concedí tu retórica. Claro, y ahorita ya llegamos a pues, la menos peor. No, eso es lo que tú planteas. ¿Estás de acuerdo Dime o no? cuál es la mejor. Es que no, la mejor sería un cambio estructural. Para sacar a la gente de la pobreza. Pero eso no va a suceder. ¿Por qué no? O sea, tú realmente estás esperando que el sistema económico capitalista sea A ver. desgastado para que entonces el sistema educativo responda a un nuevo ismo. Yo te plantearía, ¿cuál va a ser ese nuevo ismo? ¿Cuál va a ser ese nuevo ismo que va a permitir que el sistema educativo sea más pertinente, te enseñe a pensar, no te explote? La educación es consecuencia del sistema que lo produce. Claro, sí, eso estoy de acuerdo. Entonces yo no estoy diciendo que la educación sea solución de nada. La Es que educación tú dices síntoma que la de algo. educación es la herramienta menos peor que tenemos. ¿Cuál sería mejor? Pues te estoy diciendo que la educación es síntoma, no es producción. Por eso. La educación es síntoma de la materia. O sea, la educación es síntoma de la relación entre instituciones, la demanda, la manera como la gente se puede organizar. O sea, cada modelo político, cada momento histórico tiene una diferencia de organización educativa por lo que necesita. Pero estabas diciendo que era absurdo mi posicionamiento porque me llevaste de algo absolutista y yo lo que te estaba planteando Y lo es, fuiste bajando. para la base de la pirámide, la mejor opción y posiblemente la única que tengan para salir de esas condiciones sea la educación. ¿Tú no estás de acuerdo en No, eso? sinceramente no. O sea, sinceramente no, ahí te va por qué. Porque o sea, estadísticamente no se prueba. O sea, estadísticamente no se prueba. Ve, por ejemplo, ¿ves dónde se ha acumulado la riqueza históricamente? O sea, Y es un tema estadísticamente no se familiar. prueba qué. Y es un Que, tema- que la educación le dé mejores condiciones de vida a las personas. Que la educación es un sistema inflacionario y que está en muchos sentidos anticuado. O sea, ¿tú crees que una persona que tenga secundaria, que tenga preparatoria, un bachillerato técnico, no va a tener la posibilidad de tener mejores condiciones de vida a alguien que nada más tiene la primaria? Sí, pero el problema es que la diosifiquen. O sea, el problema es que le sobreatribuyan responsabilidad a algo que históricamente no ha tenido los resultados que se esperan. O sea, ese es mi problema. ¿Cuáles son los resultados? Es que todo lo que vemos aquí Ahí te va. es resultado de un proceso dialéctico educativo. ¿El dialéctico educativo? Sí, ¿Qué es eso? La conversación que hay en el paso del tiempo y ¿Eso el no es progreso dialéctica? que hay. No es dialéctica el roce del argumentativo en el que se van construyendo las premisas. No, ¿qué es dialéctica? Eso, para mí eso es la dialéctica. Pues eso no es dialéctica. El choque de la narrativa de la conversación según el ismo que estamos teniendo. No, eso no es dialéctica. ¿Qué es dialéctica? Dialéctica es la solución de los antagonismos internos que se producen en la historia. Eso Pero- es lo que yo me refiero a eso. No, pues- La educación tiene una dialéctica y ha pasado por varias dialécticas. Una fue lo que decíamos, el tradicionalismo, el conductismo, el constructivismo y ahorita estamos en un punto. Te estás yendo muy lejos. O sea, históricamente, Ajá. la riqueza se conserva en las mismas manos más allá de la educación, más allá de otras cosas. O sea, la riqueza tiende a perpetuarse en los picos de poder y en, Sí, sí. y los estratos privilegiados. O sea, esto es real. O sea, no te estoy tratando de convencer de ningún argumento No, moral. ni yo. Las 600 familias más ricas de Italia son las mismas hace 300 años. Hay más familias ricas también después de Pero ellos. las más ricas siguen siendo las mismas. Sí, pero eso que tiene que ver con la educación. Con la manera como la educación tiene o no que ver con la movilidad social. Sí, pero te estás yendo al extremo de la gente más rica No, del mundo. es que, Yo a ver- estoy hablando de los 50 millones de pobres en México. Sí. ¿Cómo vamos a sacarlos de ese de ese Definitivamente índice? no es educación. Entonces, ¿qué es? Cambio estructural, cambio político, condiciones materiales. ¿Y cómo vamos a ver, lograr, espérame, cómo Sí. vamos a lograr esos Sí. cambios? Mira, si son cambios estructurales es a través del Estado. Antes que educación, buena alimentación. Pero espérame, o sea, ¿Cómo que espérame? Si no. no comen bien, no aprenden. por eso, pero en México la hambruna no es Pero- una mayoría. Pero hay una diferencia Pero a ver, gigantesca espérame, a entre ver, hambruma y la buena mejor nutrición. herramienta para hacer, tu premisa es cambios estructurales. Sí. Para lograr hacer cambios estructurales, requieres que el Estado los genere a través de políticas públicas. Sí, ¿Cómo infraestructura. ¿Cómo la gente va a lograr tener la conciencia de poder votar
por iniciativas que privilegien eso, No si se no lo- tienen educación para poder discernir entre un político que les está vendiendo humo y un político que realmente está Ok. basando sus propuestas en Todas en las, cambios todas estructurales? las premisas que estás tomando como ciertas que no te has cuestionado. Primero, la Ok. gente es libre de votar. Segundo, la democracia sirve. Tercero, los políticos hacen lo que se vota democráticamente. Vámonos a la democracia. Las porque tres son falsas. ¿Tú crees que la democracia no sirve? A ver, ¿para qué? Pues para hacer cambios estructurales. Yo No. no veo otra. Entonces, es que entonces. ¿No sirve la democracia para hacer cambios estructurales? Entonces los cambios estructurales, las reformas constitucionales, Gran parte- a ver. las políticas públicas Bueno, ¿quieres la socialistas, opinión? No. sí, pues. La manera como China logró hacer cambios estructurales fue con autoritarismo. No fue con democracia. Pues ahorita están migrando a la democracia, cada vez más. Bueno, viene junta del Partido Comunista en 2 semanas y te lo aseguro que queda Xi Jinping otra vez. Te lo aseguro. Pero en México, a ver, danos un ejemplo en México. Chingados, cabrón. Es que, a ver, o sea, ese es el problema. Sí. No es, o sea, dices, es que, o sea, tu pensamiento ya es como si lo que sucediera es inamovible y es causa de sí. No es así. O sea, haz de cuenta que lo estás planteando como, no, es que si la gente fuera más inteligente, votaría mejor. Y si ¿Y no? pues que, o sea, ¿Tú no crees que tú tienes mejores Chingado. condiciones para Yo tomar no voto. mejores decisiones por la preparación que tienes? yo no voto. Bueno, pero no tomas mejores decisiones en tu vida gracias a la capacidad que tienes, gracias a tu educación. Pero a ver, el hecho de que yo entienda que mis decisiones también son consecuencias de mis condiciones materiales, también acaba con mi idea de libertad. Sí. O sea, tú sigues partiendo de la idea que la gente es completamente de decidir voluntarista, idealistamente y transformar el mundo con sus ideas. No es así. Las ideas son consecuencia de un mundo que te antecede. Aún tu manera de explicar tu libertad es anterior al mundo que te produjo. O sea, o sea, tu propia noción sobre libertad es consecuencia de un mundo anterior que te presupone. O sea, ahí te va. Ok. O sea, todas esas ideas de, es que si votáramos más inteligentemente. A ver, el índice de participación democracia en el mundo está desplomado, güey. O sea, ahora estamos decidiendo presidentes con 50, 60%. Y es un problema. Pero porque la democracia en sí está completamente fracasada. O sea, ¿tú crees que...? Ok. O sea, entiendo la premisa, porque sí, mi premisa está basada en que los cambios estructurales que tú Se estás logran diciendo... con la democracia, y yo estoy diciendo entonces, que no. ¿cómo se logran? Revolución. Autoritarista, o sea, ahorita, ¿Revolución? no, a ver, no te voy a decir el deber ser, te voy a decir lo que es. Ok. O sea, no voy a moralizar, no voy a plantear utopías, no voy a hacer nada, te voy a decir lo que es, ¿ok? Lo que es. China sacó 250 millones de personas de la pobreza. ¿Cómo lo hizo? Modelo autoritario. ¿Cómo lo hizo? Pasar de agro a industrialización. ¿Cómo lo hizo? Robando capital intelectual. ¿Cómo lo hizo? Vendiendo mano de obra barata. ¿Cómo lo hizo? Invirtiendo la base de la pirámide. ¿Cómo lo hizo? Construyendo infraestructura. ¿Y cómo desarrolló en su capital humano las capacidades para lograr eso? Con algo de educación, seguramente. ¿Con algo de educación? Con algo de educación, seguramente. Ok. Pero no es la educación, eso es lo que te quiero poner. O sea, me parece que empieces este argumento ya con la idea de que la educación es un motor y después tratas de construir el argumento alrededor de esta idea que querías que la educación es un motor. Yo lo que estoy diciendo, no. La educación es una cosa más que se produce. Integra el motor. Sí, es un engrane dentro del motor. Ok. Pero ni siquiera es causa de. O sea, ese es el problema. Sí, yo sí creo o sea, sí, diste con el punto. Yo sí estoy en el punto y Sí. evidentemente con la apertura para cambiar mi punto de vista, ¿no? Yo sí estoy en el punto que la educación es la causa que condiciona a las personas para lograr hacer los cambios estructurales que tú planteas son necesarios para que Pero es que entonces las condiciones materiales de la gente, específicamente de la gente pobre, cambien. Ve, 2 pasitos antes. Ok. Y también para esto hay estudios, ¿no? Que son descorazonantes, pero son muy ciertos. Un niño y una niña que va a la escuela sin comer bien, no aprende. Sí. Un niño o una niña que va a la escuela y vive en un hogar donde hay violencia, no aprende. Un niño o una niña que va a la escuela y vive en una casa que no tiene alumbrado, no tiene piso de cemento, no aprende. Bueno, ahí nada más hay una precisión. Sí aprende, porque Aprende menos. El ser humano tiene la Claro, va a claro. aprender. Aprende va a menos. aprender del entorno. Tienes ¿no? razón, tienes razón. La aseveración correcta es aprende menos. Ok. De hecho, en porcentaje específico es no aprende 7 de cada 10 Sí. cosas que les enseñamos. Eso sí. Entonces ahora tú dime, ¿qué es más eficiente? ¿Cambiar las condiciones materiales en donde viven los niños o educarlos más? ¿Y cómo? Porque te estoy diciendo que Sí. 7 de cada 10 cosas que les estás enseñando las estás tirando a la basura porque físicamente no tienen la capacidad de aprenderlas. Pero ¿a quién tienes que educar para entonces lograr cambiar las condiciones materiales? Es que de no los niños? no educas, cambia las condiciones materiales, no pienses por qué, nada más cámbialas. ¿Cómo? O sea, si ya, dales de comer, dales un buen techo, ponle seguridad en la ¿Y colonia. cómo vas a quítalos lograr de que las personas que tienen el poder para darles de comer, para cambien su conciencia para Bueno, poder... ellos que ya están ahí arriba, Sí. no es a través de la educación. O sea, es evidencia de, mira, aquí están los datos, aquí están los estudios. Hicimos, estos niños no comen bien, no aprenden. Estos niños comen bien, aprenden con madre. Sí.
¿Qué tenemos que hacer primero? ¿Seguirles escupiendo libros y tirándole y cargándole las pinches mochilas de 10 kilos para que aprendan física? ¿O darles un puto taco, güey? ¡Dales un puto taco! O sea, es que esto te lo juro que regresa a la premisa básica de que no les des de comer, enséñales a pescar. Es que solo aprendes a pescar si no tienes hambre. Las personas que no tienen hambre. Y las personas que sí están en condiciones para aprender. Pues ellas están aprendiendo, están probablemente en situación de privilegio, no son prioridad. Ok, entiendo. O sea, es que, o sea, no entiendo cuál es, o sea, a ver, porque si estamos hablando de, es que hay un estrato de la pirámide de la clase media alta para la clase alta, que para ellos sí, fíjate que un título, un certificado puede significar un incremento de ingresos de un 3 a 6%. También, si es este argumento te lo voy a dar, porque sí. Pero ya tiene toda una serie de condiciones estructurales privilegiadas que lo anteceden, que nada más lo van a hacer como una falacia narrativa, va a parecer que se lo merecen. Es que fíjate... Y del otro lado es de que, oye, güey, pues dale, aunque sea, dale un título falso a un pobre. Igual no lo van a contratar, güey. O sea, igual va a la pila de currículums y se lo van a dar al primo, al sobrino, al socio, al amigo, al recomendado. Finalmente a ellos lo que los sostiene es la política pública del salario mínimo que estructura el Estado para que ellos puedan tener las condiciones mínimas según el Estado para sobrevivir. Y miserables, ¿eh? Y bastante miserables, porque ahí sí te vas a los índices de pobreza extrema, seguridad infantil, porque incluso, o sea, ya cuando te metes, por ejemplo, dale un doble clic simplemente al tema de un niño que no come bien, va a la escuela y no aprende nada, ok, nada más dale doble clic a eso, y dirías, ok, ¿cuál es la métrica entonces para decir un niño está comiendo bien? No, pues no sé, 600 calorías al día, está bien, dale 600 calorías al día, pero ¿qué le diste? No, pues maíz y papa y maruchan y la madre. Está bien, le provocaste inflamación crónica, le mataste mitocondrias, le causaste estrés oxidativo, le causaste daños en el lóbulo temporal. O sea, ¿sabes? O sea, eso es lo que siento que la gente realmente lo hace con la peor de las ganas. O sea, que la gente realmente lo único que quiere es como, ya, cállense, o sea, cállense, ganen dinero, hagan más, produzcan. O sea, a nadie realmente le importa el fondo de estas cosas. Es lo que me molesta. Okay. O sea, porque si se toman en serio estos argumentos y lo pones como, oye, es que es la diferencia entre que un niño tenga que robar o no para subsistir. Y si te pones así grave de decir, oye, pues es que no debería de llegar a un niño a tener que decidir entre robar para darle pan a su hermanita o no, pues bueno, pues entonces sí, o sea, ¿queremos realmente ayudar o nada más queremos que la gente se deje quejar y le eche ganas, ¿sabes? Porque ahí sí no, o sea, no estoy dispuesto. Ahí es donde para mí corto el argumento y decir, bueno, pues, o sea, si tenemos una intención realmente de ayudar a la gente y quiero pensar que sí, pues veamos cuáles son las maneras más eficientes de usar lo que tenemos para producir un cambio real. Y lo complicado de esto es que muchos cambios que son mínimos se sienten más como paliativos que como cambios reales. Pues es que los cambios reales son los estructurales que se logran a través del Estado. Son los que valen la pena pelearse. ¿Y cómo llevamos a las personas? Vuelvo al mismo punto. Sí. Porque eso es lo que al parecer, y te soy sincero, con mucha ignorancia en el tema de la ideología comunista y socialista, es como que lo que nunca logran plantear. No existe una propuesta de comunismo. Exactamente. Pero ¿sabes qué implica? No. Pues que no. A ver. Sí, porque es la parte donde te trabas. Porque no, dices no, tú, no, entonces, yo no. Pero ¿cómo no, se traba la gente que no lo entiende. Yo no me trabo para nada. Te lo explico súper fácil. A ver, la idea de materialismo dialéctico es que las condiciones materiales producen las superestructuras ideológicas. Sí. El entorno hace el individuo y no el individuo al entorno. El entorno hace el individuo, pero no solo el individuo, las ideas. Pues sí. El sistema político, la educación, la democracia, la creencia de libertad, toda esa superestructura ideológica es un producto de las condiciones materiales. Sí. La idea de dialéctica materialista es que constantemente existe una relación entre la base material y la superestructura ideológica. ¿Okay? La superestructura ideológica lo que busca es perpetuar las condiciones materiales que la producen. Entonces, la ideología capitalista que se produce con las condiciones materiales capitalistas, la propiedad privada de los medios de producción, la propiedad, eso produce esta ideología. Esta ideología busca perpetuar esto de abajo, que es lo que la produce, ¿ok? Aquí es donde hay cosas súper complicadas como la idea de libertad. ¿Qué tan libres somos de tener ideas nuevas y que esas ideas nuevas cambien las partes de abajo? Yo no creo que seamos completamente libres de tomar decisiones ideológicas que cambien la base material. Yo sinceramente no lo creo. Ahí tu postura con la democracia, que finalmente esa es como la gran propuesta de la democracia. Porque justo es como dijera. Ya te entendí eso. O sea, porque ahí donde te atoras es decir, está cabrón. Está bien, la gente realmente es libre de cambiar el mundo a través de sus ideas. ¿Y por qué no ha pasado? Entonces solamente hay que esperar a que las condiciones materiales produzcan ideas nuevas. Pero es que así ha sido. Es que así ha sido históricamente. Esto es lo peor del caso. Así ha sido históricamente. Históricamente, justo, estos antagonismos históricos... Cabrón, es que justo, estos antagonismos históricos son los que producen los cambios materiales. ¿Y por qué? Porque, es que esto es tomarse Marx en serio. ¿Por qué no existe una propuesta de comunismo?
Porque Marx sabe que cualquier ideología que él pudiera plantear desde las condiciones materiales del Va a capitalismo... forzar. No, son completamente falsas. Sí. O sea, porque si tú tratas... Él hubiera sido idealista. Si Marx hubiera dicho, este es el comunismo y todavía no están las condiciones materiales, él lo que está haciendo es un planteamiento ideológico de lo que es el comunismo desde las condiciones materiales capitalistas. La única manera como nosotros vamos a ver cuáles son las nuevas organizaciones superideológicas en el sentido de la superestructura es cuando cambian las relaciones materiales. Si no cambian las relaciones materiales, no hay nada que hablar ideológicamente. Lo único que hizo Marx es una crítica a la economía política del capital. No, y como que hasta medio la admira, ¿no? Obvio. O sea, porque dice, es el que mejor la entiende. La entiende mejor que los idealistas, porque los idealistas no te hablan del capitalismo real. Te hablan del capitalismo del deber ser, que no existe en ningún lugar del mundo. Ningún lugar del mundo. Por eso el materialismo dialéctico parte del análisis de la materia, de las cosas como son, de los hechos históricos, de las decisiones políticas, de las relaciones de poder. Diego, la neta, gracias por darme chance de llevarte la contraria. Yo creo que... Te encanta, cabrón. Sí. A ver, es que a ver, y yo estoy en ese proceso. Sí. Tú decías, es que tú ya traes, sí, es que lo quiero poner así porque quiero que me mandes a pensar, que me mandes a estudiar. Ahorita voy a irme a meter a estudiar el comunismo chino porque me metiste en una madre, güey, que, o sea, el comunismo chino, pues, no sé, pero al último, creo que yo me llevo eso, la gente que está viendo esta discusión, pues finalmente creo que son las discusiones que debemos hacernos más seguido, escuchar las posturas. Yo, la verdad, recomiendo que si ustedes escuchan a Diego seguido, que seguramente es mucho más conocido Diego que yo, si métanse a leer a Marx, porque es la base es la base teórica para poder entender muchos de los argumentos que él pone. Y también pues empezar a leer. ¿Tú qué me recomendarías de lectura de derecha, güey? O sea, porque yo vi que te dije Agustín Laje y pusiste cara como de fuchi, pero pues Agustín Laje está proponiendo como un debate muy interesante con el libro de Batalla Cultural. No te quiero llevar a hacer una opinión de él, porque no es el caso, pero sí de su postura y de dónde quieren llevar ¿qué opinas de eso? O sea, ¿cuál es la recomendación ahí? Pues para no quedarnos solamente con esta idea o sea, una lectura de derecha. Seria. Es que está bien raro porque estás postulando que toda la lectura marxista es de izquierda y esto también ya es medio hombre de paja. No. O sea, ahí te va. Para la gente que está escuchando esto, la diferencia de una conciencia de izquierda contra una conciencia de derecha es que la conciencia de izquierda parte desde lo macro a lo micro. O sea, la conciencia de izquierda parte desde al individuo. El mundo. Okay, ¿cómo es el mundo en el que vivimos? Okay, ¿cómo es el continente en el que vivo? ¿Cómo es el país en el que vivo? ¿Cuáles son todas aquellas cosas que me condicionan a mí como individuo y cómo actúo yo, pero como consecuencia de todas aquellas grandes cosas que me condicionaron? La derecha tiende a pensar al revés. Tiende a pensar desde el individuo y cómo el individuo afecta a la familia, cómo la familia afecta a la sociedad, cómo la sociedad afecta al país, cómo el país afecta al continente y cómo los continentes condicionan el mundo, ¿no? Pero es un pensamiento que parte el individuo hacia afuera y el pensamiento izquierda tiende a partir, y de nuevo, su generalización, tiende a partir de lo macro hacia el individuo. Piensa el individuo como consecuencia del mundo, no el mundo como consecuencia del individuo. Esta discusión para mí ya ni siquiera es un tanto el tema de izquierda contra derecha, es un tema de materialismo contra idealismo. Okay. Por el de siempre, de la discusión de siempre. Esta para mí se me hace así una discusión bastante válida todavía, ¿no? Por el hecho de no entender cómo funciona completamente la mente, apenas nos estamos metiendo a entender los sistemas complejos, más allá de los sistemas complicados, que son muy diferentes, la lógica de la filosofía de sistemas, que también complica mucho el debate y lo hace mucho más gris y no tanto blanco y negro. O sea, hay una serie de cosas donde sí me parece que es muy interesante el debate. Pero danos un autorcillo para irnos. No, sí, a eso voy. O sea, por ejemplo, yo te recomendaría, por ejemplo, empezar con Kant. O sea, la lectura de Kant aquí se me hace fundamental, simplemente por la idea de crítica. O sea, simplemente la idea de entender cuáles son los supuestos a priori para poder levantar argumentos, que es algo mucho más básico. Y Kant es un autor todavía del idealismo y lo que tú quieras, y de él antecede. Después viene Hegel, que todavía se pone más idealista. O sea, ahí primero. O sea, si van a hablar de idealismo, hablen de los idealistas reales, ¿no? Porque, a ver, hablar de política de derecha o inclusive economía de derecha, yo te diría, Rothbard, pérdida de tiempo. Digo, léelo, se te va a hacer un nudo en el estómago con las pendejadas que hice, güey. La escuela austriaca. Sí, Mises peor, güey, ¿sabes? Y luego te vas a leer gente como Adam Smith y te das cuenta que son en contra del rentismo. Su utopía era el socialismo. La utopía de Smith era el socialismo, ¿eh? Y vayan a leer. Luego te dice cosas como en contra de... O sea, te dice... Adam Smith diciendo cosas como... Para que exista un rico tienen que existir 500 pobres.
Y si no me equivoco, es exactamente 500 pobres lo que dice en el libro. O sea, léanlo. O sea, y se van a dar cuenta que mucho de lo que es el supuesto discurso de derecha o está escogido a dedito, ¿sabes? O está manoseado, de que maleadón, o de plano es mentira. Así de fácil, ¿no? O bueno, cásense con la idea idealista. Pero vamos a hablar entonces de cómo ha cambiado nuestra noción de entendimiento del mundo, de un mundo idealista, moderno, a cómo están las cosas hoy. Okay. A cómo entendemos el tema de libertad, conciencia hoy en día. Entonces, o sea, yo recomendaría, o sea, para la conversación que tuvimos y sobre todo para la idea de educación, la lectura de Kant se me hace fundamental, principalmente por la idea de crítica. O sea, busca cuál es el concepto kantiano de crítica. O sea, ¿qué significa la crítica para Kant? Es dos cosas. ¿Qué significa la crítica para Kant? ¿Y qué significa el uso de la razón pública para Kant? O sea, ¿cuál es la responsabilidad del uso de la razón pública para Kant? ¿Y cuál es la implicación de la crítica? Y con esos dos, te lo juro que ya es un gran punto de partida. Que a ver, que no están completamente de mi lado del pasillo, no están completamente con mi perspectiva de la historia. ¿Tú dirías que tú ya superaste esos argumentos? No, para nada. O sea, Kant es un autor que revisito constantemente. Pero sí se me hacen fundamentales. Y aunque no estén de acuerdo en algunas cosas, sí se me hace fundamental. Me llevo esa tarea, mi querido Diego Rusarín, damas y caballeros, pues así estuvo el asunto. El merequetengue. Entonces, banda.